Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la, no sé cómo se dice, 51ª mesa de trabajo permanente de la Agenda Científica Participativa Territorio, Industria y Ambiente, que organiza la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET desde el año 2016. Vamos a hacer una muy rápida presentación, tanto de los presentes aquí en la universidad, como las personas que están en modalidad virtual. Sí. Su nombre, su apellido y si es vecino o la organización a la que representa. Me llamo Rodolfo Castillo, soy vecino de acá de Ensenada, vivo en el 5 de mayo 184, y venimos acá a presenciar y ver la actividad de ustedes. Gracias, bienvenido. Gracias, José Luis. Creo que ya vengo participando más de la mitad de las mesas. Yo represento a un barrio de Villargüello, pero soy un vecino de la problemática de toda la franja de Berisso. Bienvenido. Mi nombre es Díaz Ana María, de la Asociación Civil Amara de Provincia de Puente. Mi nombre es Luisa Mancilla, también represento al gobernador Los Hermanos, Puente de Tierra. Soy Silvia Tavares y represento la agrupación La Propiedad. Gonzalo Basilberti, soy estudiante de Geografía de la facultad. Graciela Díaz, vecina de La Plata, Rosario. Alejandra Lama, secretaria de Calle. Patricia Pintos, geógrafa, docente e investigadora de esta facultad. Bien. Bueno, y ahora si pueden presentarse quienes están en la modalidad virtual, rápidamente van contando sus nombres, no sé en qué ciudad están, o a quién representan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Montefinale y estoy en representación de la ONG Nuevo Ambiente. Bienvenida. Sí, ¿cómo estás? Perdón, buenas tardes. Yo acompaño a Fernanda por Nuevo Ambiente. Bienvenido, Hugo Garofalo. Gracias. Sí, ¿quién más hay? Alejandra Pastor. Claudio Ayer. También sí, no la conozco. ¿Se puede presentar? ¿Se pueden presentar? ¿Quiénes están? Empezamos. Tienen el micrófono silenciado, quizás todavía no han escuchado bien, pero pueden dejar la presentación en el chat, en el caso. Bueno. Así que hay otras personas, Alejandra, ¿quiénes son? Por ejemplo, Sonia Ivone González es estudiante de gestión elemental en el IFTS 22, en el barrio de Palermo de Cava. María Alejandra Pastor, desde Mar Chiquita y Mar del Plata, con la gestión de la reserva Mar Chiquito, Surfrider Argentina y Cooperativa R3. Bien. Bueno, muy bien. Hoy, en esta mesa de trabajo permanente, el tema está relacionado con los humedales, con particular referencia a los humedales de Ensenada y Berisso, que son tema de la Agenda Científica Participativa Territorio, Industria y Ambiente, nacida en el año 2014 en el marco de un PIO, un proyecto de investigación orientada llamado Gestión Integral del Territorio. Llevamos hechas con hoy 51 mesas de trabajo. Hemos tratado distintos temas, el tema de la absorción de hidrocarburos con pitosano en la refinería YPF, el tema de los canales del puerto, el tema del Copetro, y bueno, y uno de los temas más presentes fue el tema de la posible prolongación de la autopista Buenos Aires-La Plata-Ricardo Balbín entre la rotonda de acceso a Punta Lara y el Carmen de Berisso, Ruta 11. Tuvimos unas de las 50 mesas, creo que hubo más de 40 mesas en las cuales se trató el tema. Aquí están todos los afiches
de todas las mesas. Hemos seleccionado algunos para que después de la presentación de nuestra expositora de hoy podamos hacer un intercambio entre los presentes, tanto los que están de manera virtual como los que están de manera presencial. La Agenda Científica Participativa y Mesa de Trabajo Permanente está institucionalizada en el Observatorio Medioambiental La Plata, que depende del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas. Y exponen distintas personas, investigadores. En el caso de hoy queremos agradecer la presencia de Patricia Pintos. Ella es geógrafa, es investigadora y docente de esta casa, de la Facultad de Humanidades, es subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de aquí en la Facultad de Humanidades, en el IDIX, y a la vez ha obtenido un premio muy importante, que es el premio Berta Cáceres al Medio Ambiente en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que en principio vamos a escuchar entre 30 a 40 minutos la exposición de Patricia Pintos, luego vamos a hacer una pequeña referencia a esa relación entre las exposiciones de Patricia y los temas tratados relacionados con el humedal en el proyecto de Autopista Buenos Aires-La Plata que nos cedió Vialidad Nacional, ese mapa, para que los presentes puedan hacer un intercambios y aportar ideas, y a partir de ahí, bueno, ya cerramos esta mesa de trabajo con una minuta, con acuerdos, y con los acuerdos de la próxima mesa de trabajo número 52. Así que, bueno, nuevamente muy agradecido, Patricia, por aceptar nuestra invitación a la mesa de trabajo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a Horacio y al equipo de la mesa de trabajo, que ya tiene una trayectoria dilatada de más de 50 reuniones, por invitarme a conversar sobre algo que a mí me interesa particularmente, que es, el estado de situación de nuestros humedales. Ya no escapa a nadie la importancia que tienen los ecosistemas de humedales a la luz de los conflictos que se vienen sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, y de los debates no demasiado exitosos en la esfera del campo de la política, con varios proyectos de ley que se han ido perdiendo estado parlamentario en el tiempo, desde 2013, y un proyecto de ley que parecía que podía llegar a tener media sanción este año, y también ha quedado como en el tintero de la agenda política. Bueno, ¿podemos proyectar? Bueno, yo tengo una presentación breve en la que quiero compartir algunas ideas sobre humedales en términos generales, tratando de ver cómo se lo ha ido revalorizando en el tiempo. Yo llamé a la presentación humedales de ecosistemas marginales a territorios capitales de vida, digamos, en el sentido de que en algún momento los humedales fueron considerados el patio trasero de los territorios, subvalorados socialmente, subvalorados por las gestiones gubernamentales, y con el devenir de los años y el devenir del tiempo han ido ganando el reconocimiento público. En principio diría que se han resemantizado. Antes se los llamaba bajos, áreas inundables, pantanos, y en los últimos años se le ha dado la denominación por la cual hoy nos conocemos, que es la de humedales, y que creo que esa resemantización tiene que ver con un proceso de revalorización social y pública de estos ecosistemas, mucho más en estos tiempos del llamado cambio climático, que yo prefiero llamar de crisis climática, porque tiene nombre y apellido el cambio climático. La sociedad, lo que algunos autores hablan como el capitaloceno, es el responsable del cambio tan acuciante que está afectando al clima y por lo tanto también a nuestros ecosistemas y a la propia posibilidad de reproducción de la especie humana en la actualidad y mucho más en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se me fue.
Los puntos que repasaría muy rápidamente serían, bueno, definir qué son los humedales para la Convención Ramsar, ver qué tipos de humedales hay, cuáles son sus bienes y servicios ecosistémicos, cuál es la valoración pública, algo adelanté, pero profundizar un poquito más, ver cuáles son los componentes en la valorización de los humedales, señalar que los humedales son bienes comunes de la naturaleza, y es un dato que a mí, si nos llevamos esta idea, creo que ya habremos avanzado bastante. Ver cuáles son los tipos de vulneraciones de origen antrópico, un señalamiento muy escueto sobre los humedales de la región, porque yo en realidad investigo humedales del área metropolitana norte de Buenos Aires, es decir, la zona de Tigre, Escobar, Campana, Pilar, y una mirada hacia adelante que es solamente una mención a la ley fallida de humedales. Bueno, en relación a qué son los humedales, esta es una definición tipo de Ramsar. Ramsar es una convención que reúne a 190 países de todo el mundo y que en el año 71 suscribe un acuerdo para la protección de los humedales en todo el mundo. Argentina lo suscribió en el año 92 recién. Pero bueno, Argentina es uno de los estados firmantes de esta convención, Ramsar, llamada así porque se firmó en la ciudad de Ramsar en Irán en ese año. Y dice esa definición muy simple: áreas terrestres saturadas o inundadas de agua de forma permanente o estacional. Es decir, que el elemento que caracteriza o organiza a ese ambiente es la presencia del agua como factor dominante que puede estar de manera temporal o permanente sobre ese territorio. Bueno, ¿qué tipos de humedales encontramos? Hay tres tipos de humedales. Los primeros son llamados continentales, y aquí reconocemos a las marismas, las turberas, que habremos escuchado hablar de todos estos ambientes, las charcas, los lagos, los ríos, las llanuras de inundación, los pantanos, propiamente dicho, los humedales costeros, como las marismas saladas, los estuarios, los manglares, las albuferas y los arrecifes de coral. Y una tercera tipología, que yo lo puse en otra tonalidad, que son los humedales artificiales, porque así como existen humedales naturales, que son de esta lista, de la izquierda, los hay producidos artificialmente por la actividad humana, como los estanques para la cría de peces, los arrozales, los embalses, digamos las presas hidroeléctricas, las salinas, las lagunas de los barrios cerrados, entre otros, los más conocidos, digamos, ¿no? Acá un punto nodal de mi presentación tiene que ver con significar por qué entendemos que son importantes los humedales. En principio hay como tres analogías planteadas en esta imagen que dice que los humedales son los riñones del medio ambiente. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque por sus condiciones físicas y químicas tienen una muy importante capacidad depuradora del agua. Los humedales cumplen las funciones de ser el riñón de la naturaleza, tienen la capacidad del agua que se infiltra y que se incorpora en los acuíferos subterráneos, digamos, tiene la capacidad de limpiarla, de depurarla, de mejorar sus condiciones físico-químicas, ¿no? A través de lo que serían los procesos hidrológicos que intervienen. Luego se dice que son los supermercados biológicos porque aportan también a extensas redes alimenticias, no solamente de los grupos humanos que están ligados a estos ecosistemas, sino también de la rica biodiversidad que está asociada a ellos, ¿no? Y después decimos que también son esponjas naturales porque tienen una gran capacidad de absorber los excedentes hídricos y de retenerlos para los tiempos de sequía. Es decir, fíjense, y esto es muy importante, sobre todo pensando en los humedales, en el humedal de Ensenada o en el humedal de Maldonado, en Berisso, la importancia que tienen como reguladores de la presencia del agua frente a un fenómeno de crecida extraordinaria producto de una inundación. Es decir, tiene una gran capacidad de absorber esos excedentes hídricos e incorporarlos a los acuíferos subterráneos,
y de liberarlos en épocas de sequías extraordinarias. Por lo tanto, tanto en el déficit como en la abundancia de agua, actúan como reguladores de la presencia del recurso agua. Por lo tanto, y solo mencionamos algunos, mencionamos la capacidad depuradora, mencionamos la capacidad de producir biodiversidad y la capacidad sobre todo de regular los excedentes o los faltantes de agua, pero también podríamos decir, y esto es muy importante, que los humedales son los ecosistemas fundamentales en el secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera, responsable de la producción de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Entonces, cuando desaparecen humedales, aumentan las temperaturas. Aumentan las temperaturas porque el dióxido de carbono de la atmósfera produce más gases de efecto invernadero que recalientan, digamos, la atmósfera y por lo tanto tienen esa capacidad de elevar la temperatura planetaria, ¿no? No solamente los humedales, claro está, lo son también los bosques tienen también esa misma capacidad, pero los humedales tienen una función primordial en la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Y si fuéramos a ver cuáles son aquellos que tienen mayor capacidad de absorción, las turberas, como las que están presentes, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, tienen una capacidad superlativa de capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Por lo tanto, en este rápido repaso vemos cuáles son los bienes y servicios ecosistémicos, es decir, los bienes y servicios que brindan estos ecosistemas a las poblaciones que están en estrecha relación con ellos, y a partir de esto podremos entender la importancia que tienen para nuestra calidad de vida, nuestra calidad ambiental. Pensemos que vivimos en una región metropolitana donde habitan 17 millones de personas, es decir, una región metropolitana muy densamente poblada, que afortunadamente tiene un sistema de humedales muy importante. El sistema del Paraná-Plata es un sistema de humedales muy potente, pero también lo son los humedales regionales, como mencionábamos, el del Bañado Maldonado, el Bañado Ensenada, a nivel regional también tienen una preeminencia muy, muy significativa, y hace que, en vistas a los acontecimientos del deterioro de las condiciones ambientales a escala planetaria, los revaloricemos todavía mucho más. Entonces, si puedo pasar. Se trabó. Es decir, ¿me la podés pasar? Bueno, ¿cuál es su valoración pública? Decíamos que los humedales eran patios traseros, eran considerados patios traseros. ¿Por qué? Porque si pensamos en la ciudad, si es un área que tiene presencia permanente o estacional de agua, es muy difícil construir sobre ellos, porque para poder construir sobre los humedales, ¿qué hay que hacer? Producir actividades de relleno, es decir, modificar la morfología del lugar, elevar la cota natural del terreno para poder llevar adelante una actividad de tipo residencial. Por lo tanto, se desnaturaliza el humedal. Entonces, durante mucho tiempo no formaban parte del interés del mercado inmobiliario, porque eran vistos como tierras con escaso valor. Si son inundables, valen poco, digamos, ¿no? Entonces, en el discurso público, ahí dice, hay un recorte de una nota del diario La Nación, en donde se habla de un paseo de lujo en la Ribera Bonaerense. Se está refiriendo a un proyecto de urbanización de la empresa Techim entre los municipios de Avellaneda y Quilmes, que se llama Nueva Costa del Plata, que se promocionaba como el Puerto Madero 2, pero Puerto Madero de la zona sur, y decía un proyecto para mejorar y valorizar terrenos de escaso valor, ¿no? Decía la nota, la bajada de la nota hablaba de que en realidad ese proyecto inmobiliario lo que iba a hacer era mejorar las condiciones de ese terreno, porque lo iba a rellenar y lo iba a transformar en un área urbanizada, ¿no? Entonces, una nota del año 2008-2009 aproximadamente, no tengo recuerdo del momento específico. Bueno, 2002.
Entonces, 2000, 2002, por ahí fue. Porque que nunca se hizo, que fue que... no, porque está judicializado, sí. Y bueno, y a partir de esto, hoy sería imposible decir, así como nos desconstruimos en muchos otros aspectos de nuestro pensamiento y de nuestra forma de expresarnos, sería muy difícil decir que transformar un humedal en un área urbanizada es una forma de recuperar ese ambiente, digamos, ¿no? Hoy ya el Diario de la Nación no dice cosas de este tenor. Bueno, lo vas a tener que pasar porque no me responde. Bueno, ¿cuáles son los componentes de valorización? Bueno, ya algunos los vimos, los que provee como valor de uso directo, es decir, cuando hablábamos del supermercado, de los supermercados naturales, hablábamos de pesca, agricultura, leña, transporte, especies, energía, etc. Hablábamos del valor de uso indirecto, como la retención de nutrientes, la protección de las tormentas, la recarga de los acuíferos, bueno, etc. Pero una columna que para mí es muy importante en la valorización de los humedales es lo que algunos economistas ecológicos llaman el valor de no uso del humedal. El humedal tiene un valor de no uso, es decir, un valor intrínseco por sí mismo que vale la pena de ser preservado más allá de todas las bondades y de todos los aspectos de los que nos pudiéramos beneficiar de los humedales, ¿no? Y esto tiene que ver primero con la presencia de la biodiversidad. Cuando se afecta un humedal, desaparece la biodiversidad y por lo tanto ese humedal se empobrece mucho, por una cuestión cultural, por una cuestión de herencia para las generaciones posteriores. Que un humedal exista significa que tiene un valor delegado para las generaciones por venir, y por lo tanto eso le asigna un valor estratégico muy importante. La siguiente, por favor. Dale. Ay, sí, no sé qué había pasado. Bueno, entonces, una postilla que para mí es central es decir que los humedales son bienes comunes. Y esto para mí, a mí me va, mi lucha con los humedales me va por acá, digamos, ¿no? Los humedales no deben ser vistos como recursos naturales, porque el paradigma del desarrollo lo que hizo es hacernos creer la existencia de los recursos naturales como una forma de considerar a los recursos naturales como mercancías. Y si son mercancías, son transables en el mercado, digamos. Llamar recursos naturales a un bosque es traducirlo en mercancía. Si lo pensamos como bien común de la naturaleza, lo estamos corriendo, desplazando de ese lugar de mercancía y lo estamos poniendo en un campo de interés, que es el campo de interés colectivo. Un bosque, si existe, es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Ese mismo bosque, si desaparece, es un perjuicio para esa misma sociedad. Entonces, lo desplazamos de esa mirada mercantilista en la que nos ha colocado el paradigma del desarrollo y lo llevamos a un plano de un interés colectivo que es superior al interés del propietario de ese suelo en particular. Lo que pasa es que esto, la tensión entre bienes comunes se produce colisiona con los derechos de propiedad, ¿no? Es decir, el que es propietario del suelo se siente que tiene la prerrogativa de desarrollar la actividad que desee, que quiera en su suelo, más allá de que esto perjudique el interés común, el interés colectivo. Desplazarlo de esa mirada mercantil significa entender que más allá de que tiene un dueño ese suelo, el perjuicio que se produce sobre ese humedal tiene alcances que son superiores al propietario del suelo y que llega a un conjunto social mucho más importante. Por eso decimos que la mirada de los bienes comunes colisiona con esta idea patrimonialista tan presente en la sociedad argentina que exacerba los derechos de propiedad privada. En otros países donde la función social de la propiedad está consagrada, como Brasil o Colombia, por ejemplo, prima el interés colectivo sobre el interés individual. Es decir, no se puede hacer una modificación
que afecte de alguna manera un interés de orden superior, que es el del colectivo social, ¿no? Pero en nuestro país sigue primando el interés individual por sobre el interés colectivo. Bueno, muy rápidamente mencionar cuáles son los perjuicios que se generan sobre los humedales. Ustedes lo habrán visto repetidamente en los noticieros en los últimos 2 o 3 años, pero esto viene de largo, las quemas periódicas. Por ejemplo, en febrero último, en la provincia de Corrientes, después vamos a ver algunas imágenes, se quemaron 1 millón de hectáreas de humedales, de las cuales el 10% de la superficie de la provincia de Corrientes se quemó este último verano, de las cuales el 40% de la superficie quemada estaba en el Parque Nacional Liberal. Los rellenos para generar condiciones de habitabilidad a nivel urbano es otro perjuicio. El vertido de efluentes domiciliarios sobre ríos y arroyos, o de basura directamente sobre ríos y arroyos. Bueno, hablábamos del cambio climático, hablábamos de la sobreexplotación, por ejemplo, de bosques implantados. Esto es en las provincias de Corrientes y Misiones fundamentalmente, o la introducción de especies invasoras, como por ejemplo el acacio negro en la cuenca de Luján, o el drenaje de los humedales por el avance de la agricultura. El delta del Paraná viene siendo colonizado muy fuertemente por un cambio en la matriz productiva que ha cambiado, digamos, una explotación más ligada con la fruticultura, con la pesca, con la apicultura, con actividades mucho más cuidadas, digamos, o en armonía con el ambiente, para pasar a formar parte de un sistema productivo que liga con el agronegocio, digamos, ¿no? Y no es casual que el avance también, el desplazamiento de la ganadería desde el continente hacia las islas, que es lo que provoca fuertemente los incendios en el delta, tengan relación también con el avance de la frontera del agronegocio sobre áreas que antes no eran consideradas para estos fines. Bueno, y lo mismo todas las actividades de canalizaciones, ensecamientos, de las que son objetos para llevar adelante todas estas prácticas productivas. Bueno, esta es una imagen del delta del Paraná. Las manchas negras en realidad son puntos individuales, lo que pasa es que son tantos los incendios. Este es un satélite norteamericano que se llama FIRMS, que capta todo lo que son los incendios en tiempo real en todo el mundo. Esta es una instantánea del año pasado, en el periodo álgido de los incendios en el delta, donde lejos de ser puntos se transforman en nubes de puntos, porque era tanta la cantidad de incendios. Por ejemplo, en un mes podía haber más de 3.000 incendios de manera simultánea afectando el delta. Pero también esto se relaciona con anuncios desde el sector público que van en contra de la supervivencia de los humedales. Por ejemplo, desde el Ministerio de Economía de la Nación se hablaba de que los bajos submeridionales del norte de la provincia de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, que son humedales claramente, iban a ser recuperados, esto sí aparece en el discurso público, para destinarlas a la producción agrícola, ¿no? Entonces, por un lado tenemos incendios que están ligados con el avance de estos modelos productivos que están vinculados al agronegocio. Por otro lado, algunos anuncios públicos van un poco en ese mismo sentido. Bueno, acá están los incendios en la provincia de Corrientes. Los puntos de nuevo se vuelven a transformar en manchas, y de alguna manera, esto es del Diario de la Nación de mayo de este año. No estamos hablando de tiempos pretéritos, estamos hablando de tiempos de suma actualidad en nuestro país. La transformación de ecosistemas de humedales en bosques implantados para la producción forestal, silvoforestal, que luego termina en pasta de papel, en pasta celulósica, para la exportación a mercados internacionales, o esto es la producción de arena en humedales, de arenas silíceas, la extracción de arenas silíceas en las islas lechiguanas, para llevarlas a varios miles de kilómetros
en camiones, 100 camiones por día se movilizan entre las Lechiguanas y Vaca Muerta, porque la arena silicia se utiliza en la técnica del fracking, que se aplica en Vaca Muerta para extraer el petróleo no convencional de las profundidades, ¿no? Lo cual adicionalmente, como diría John Bellamy Foster, produce una fractura metabólica, porque arenas de Entre Ríos van a otra provincia, digamos, ¿no? Que hasta hay un intercambio de materias muy importantes además. O la extracción de litio en los salares de altura del noroeste de nuestro país, que también se extrae, los salares de altura también son humedales, forman parte son el objeto de deseo de la economía globalizada, la economía extractiva globalizada, que hoy aparece como la niña bonita, junto con el fracking, la producción del litio, aparece como de alguna manera el remedio o digamos una cuestión aspiracional respecto de la posibilidad de que ingresen dólares a la Argentina, una economía que digamos que los necesita con extrema avidez. O esto que son la explotación de las turberas en Tierra del Fuego. La turba, producir 1 metro de turba lleva 10.000 años a la naturaleza, y la turba es un acumulado de materia orgánica que sirve para calefaccionar, que sirve para las actividades ornamentales o la floristería, etc. Y bueno, y se está explotando en una cantidad de explotaciones muy importantes en Tierra del Fuego. O la producción de barrios cerrados, que también son otra de las maneras en que los humedales vienen siendo afectados, porque precisamente estas lagunas artificiales no podrían hacerse sobre territorios que no fueran de humedales, porque se necesita que la freática esté aflorando para poder sacar esos materiales que digamos que en principio producen las lagunas, pero sirven para altear las áreas urbanizables donde se van a localizar las viviendas después. Con lo cual vemos que el embate sobre los humedales tiene numerosísimos frentes. Esta es otra urbanización cerrada del mismo tipo, donde se puede ver cuál es la tipología dominante en el área y qué tipo de tipología residencial ofrece. Bueno, para no demorarme más, esta es una imagen de la inundación de 2015, de agosto de 2015, en la plaza de la Basílica de Luján, un bote circulando por la plaza, precisamente. ¿Por qué? Porque la cuenca inferior del río Luján, unos kilómetros más hacia la desembocadura, la voracidad del mercado desarrollador inmobiliario había generado un tapón al escurrimiento del agua frente a una situación de crecida extraordinaria. El agua no podía salir y entonces trasladó el conflicto hacia la cuenca media, afectando principalmente a Luján. Bueno, no quiero decir mucho más acerca de todo esto, y alguna referencia a la región. Aquí solo significa que lo que estamos viendo es la región del Gran La Plata, Berisso, Ensenada, en la que vemos de alguna manera las cuencas, el sistema de cuencas de los ríos y arroyos, en realidad de arroyos, que desaguan en el río de la Plata, en los 3 municipios, de los cuales la cuenca del arroyo El Pescado es la cuenca más importante, pero bueno, en Berisso precisamente las cuencas del arroyo Garibaldi y del arroyo Maldonado conforman, junto con el arroyo Pescado, las 3 cuencas que desaguan sobre lo que se conoce como el bañado Maldonado. Y sobre esto ¿qué quiero decir? Aquí lo que tenemos es una planicie continental, que es este color morado, el color morado donde nacen los arroyos que desaguan hacia el río de la Plata, y una planicie, una llanura costera, que es el sector gris, que es precisamente lo que coincide con el sistema de humedales de la región, ¿no? Un par de datos. Los humedales de Ensenada y Berisso en total ocupan unas 25.700 hectáreas de superficie.
Y el dato más importante es que entre el año 1966 y 2016, la ocupación antrópica de estos humedales, de esta superficie, creció un 15%. En 50 años creció un 50%. Es decir, la tendencia que se visualiza en estas áreas de extrema fragilidad ambiental, pero además, como hemos dicho, tan importantes para la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la región, vienen cediendo terreno muy fuertemente, precisamente por la presión, sobre todo la presión residencial, no solamente. De ese 15%, diría que un 50% aproximadamente viene dado por la presión del sector residencial, es decir, la ocupación residencial, básicamente. Pero, ahora, ¿por qué son importantes? Porque hasta esto que es una especie de albardón, digamos, o palo granquilado, como se lo puede llamar, es decir, es el borde donde la ingresión marina del Cuaternario tuvo lugar en las costas de Berisso y Ensenada fundamentalmente, dejando un escalón que hace que La Plata esté un poquito más alto. La diferencia de altura entre Berisso y Ensenada y La Plata es bastante notable, mientras las cotas en estos dos municipios es del orden entre los 2,5 metros y los 4,5 metros, más 4,5 metros sobre el nivel del mar. En La Plata las alturas son entre los 5 metros y los 30 metros sobre el nivel del mar, es decir, La Plata está ubicada bastante por encima. Pero ¿por qué quiero significar la importancia del bañado de Ensenada y el bañado Maldonado? Porque imaginemos si la inundación del 2 de abril del 2013 tuvo revetes de catástrofe, como todos recordaremos, con la cantidad de muertos, casi 100 muertos, que se produjeron en esa época, por unas precipitaciones que hicieron ver cuán frágil se torna el territorio cuando la sociedad lo ocupa de una manera poco planificada, sobre todo en las cuencas de los ríos y arroyos, porque la mayoría de los ríos y arroyos que pasan sobre el casco urbano y el casco ampliado de La Plata están entubados y no están a cielo abierto, muestran la fragilidad de esa sociedad urbana, porque cuando cruzamos los cauces de los arroyos con las muertes producidas, vemos un correlato absoluto entre la distribución de las muertes y por dónde pasan los arroyos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado aliviando los dos bañados, el Maldonado y el bañado de Ensenada, drenando todo ese excedente de agua en una situación tan límite como la que se vivió en el año 2013? Entonces, significar nada más que esto, la importancia que tiene la protección de los humedales de cara a una gestión del territorio que piense no solamente en el corto plazo, sino que lo haga en el mediano y en el largo plazo, en términos de la calidad ambiental y de la calidad de vida de la población de los 3 municipios que comparten esos humedales. Bueno, con esto cierro, tenía una filmina más, pero que es más una expresión de deseos, que es por una ley de presupuestos mínimos de humedales, por la que venimos peleando. Yo trabajé en la redacción del último proyecto de ley, que se llama el proyecto de ley consensuado, que hoy está viviendo el sonido de los justos en la Cámara de Diputados. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Muy clara tu elocuente y profunda tu exposición, y en tan poco tiempo, eso está bueno también. Sí, nos hemos instruido y conocido muchísimo, creo, tanto los presentes virtuales como los presentes acá en la universidad. Creo que es oportuno pensar en articular algunos de los temas que tratamos en la gran mayoría de las 50 mesas de trabajo anteriores, y para eso comentarles que desde la 4ª mesa de trabajo en diciembre del 2016
por propuestas de vecinos en esta mesa de trabajo, se introdujo el tema de el posible proyecto de prolongación de autopista Buenos Aires-La Plata sobre los humedales de Senadores. Rápidamente contarles que en mayo del 2017, luego de varias mesas de trabajo, en una mesa de trabajo realizada en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el defensor del pueblo, el doctor Guido Lorenzino, elevamos un expediente con 21 ítems, es el expediente 15.183 del año 2017, es un expediente bastante gordo, donde distintas organizaciones ambientales, los gobiernos del Senado, Berisso, la Autoridad Ambiental Provincial, se fueron expidiendo sobre el tema. Entre los 21 ítems, uno de los ítems más importantes estuvo relacionado con qué tratamiento se le iba a dar al tema de los humedales en lo que iba a representar la propuesta de obra de prolongación de la autopista, que fue expuesta por las máximas autoridades de Vialidad Nacional en esta misma sala, en la universidad, en el año 2017 y en el año 2018, y que nos dejó el proyecto en este mapa de la autopista Buenos Aires-La Plata. Lo que ocurrió es que en estas mesas, a estas mesas asistieron funcionarios de los gobiernos municipales de Ensenada, de Berisso, autoridades ambientales, en ese momento se llamaba OPDS, la autoridad ambiental, autoridades de Vialidad Nacional, autoridades de Vialidad Provincial, organizaciones intermedias, organizaciones ambientales, organizaciones barriales, científicos, y fueron dejando sus respuestas. Hubo intercambios y hubo avances. En resumen, el planteo de fondo en relación con los humedales estuvo relacionado en las discrepancias de criterio de los informes ofrecidos por la Dirección Provincial de Hidráulica y por el área de grandes obras de la Autoridad Ambiental Provincial, ex OPDS, en relación con la respuesta o las demandas que planteaban organizaciones ambientales y sociales en estas mesas. Básicamente, en el informe que nos elevó Vialidad Nacional, que estuvo en el IDIX, en el Instituto, dando respuesta a los 21 ítems en el año, fue en el mes de abril del 2018, ellos expresaron, bueno, su respuesta a los 21 ítems, entre los cuales estaba el tema de los humedales. Ellos expresaron que había habido modificaciones en la obra y que yo no soy ingeniero, pero que los baños, los huecos por donde pasaba el agua eran unas alcantarillas de mucho mayor tamaño que estaban produciendo una, digamos, una mejora en las condiciones de la posible obra. Porque los vecinos que vienen acá, que están hoy presentes, de los barrios de Villa Catela, El Dique, Barrio Universitario, Villa Progreso, Villa Argüello, Villa Nueva Argüello, El Carmen y Villanueva, estaban asustados porque ellos pensaban que el humedal iba a ser muy afectado y además estas 3.600 hectáreas que menciona Patricia, de las 25.000 hectáreas de humedales que se urbanizaron, son esos vecinos quienes estaban más preocupados por ese tema. Muy en resumen, lo que ocurrió fue que hubo una voluntad de hacer un servicio tecnológico de alto nivel del CONICET. Elevamos el servicio tecnológico de alto nivel del CONICET, que tiene que ver con estas 21 ítems, que es un servicio tecnológico donde se propone que participen ingenieros hidráulicos, expertos en humedales como Patricia, gente que trabaja con bonos de carbono, expertos en relocalización de barrios populares, es decir, en todo el tema del movimiento de los metales pesados en el canal de conducción. Bueno, hay muchísimos temas que no hay mucho tiempo para tratarlos, pero que fueron tratados a lo largo de estas 50 mesas. Creo que fueron 40 mesas. De las 50 se trató el tema de autopista. Entonces hoy estamos en una situación en la cual hemos tenido una entrevista con el intendente Cagliardi de Berisso,
Esto fue en enero de este año, hemos tenido otra entrevista creo que en septiembre con el intendente Gagliardi, y también una entrevista con el vicerrector Tau. Bueno, él nos sugirió, que nos informó que el tramo de autopista en el municipio de Ensenada ya estaba avanzado, y nosotros nos ofrecimos como grupo científico interdisciplinario a aportar a un conocimiento útil, y él nos dijo por qué no se ponen a trabajar con Berisso. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Tampoco ha habido respuesta en relación con la resolución hídrica en los humedales del Bañado Maldonado desde la autoridad que regula el tema hídrico en la provincia. La situación es bastante compleja, ¿no? Porque nosotros consideramos que la universidad pública, el sistema científico público, está en condiciones de ofrecer aportes a los gobiernos para que se pueda mediar entre posturas de la comunidad y posturas de los gobiernos. Así que simplemente hay una pequeña filmina, Alejandra, que quería comentarles, que probablemente pueda ser tema de la próxima mesa. Allí en esa filmina ustedes ven que está ese expediente que les contaba, lo pueden fotografiar, digo, a quienes no han estado en las filminas, en las otras mesas, que es el expediente 15.183, y hay otro expediente que abrimos una semana antes de la audiencia pública del tema autopista. Una audiencia que se llamó muchos años después de lo que se debería haber llamado, en muy poco tiempo, y nuestra agenda científica elevó un informe acerca de la incompatibilidad y la insuficiencia de la evaluación de impacto ambiental que había hecho una empresa privada para un conjunto de empresas, que es el que ganó la licitación de la autopista. Ahí también dimos nuestro parecer en el año 2020. Lo que acabamos de publicar en una revista geográfica de la Universidad Nacional del Chaco, del Nordeste, es un artículo que se llama, un artículo científico, que lo van a poder consultar, que ya fue aprobado, por suerte, que se llama Agenda Científica Participativa, Territorio, Industria y Ambiente, en Ensenada, Berisso y La Plata, Argentina, resultados y balances 2016-2022. Lo que hicimos es un registro científico de todas estas 50 mesas. Es decir, analizamos toda la participación de todos los actores en las 50 mesas. Los del gobierno, los empresarios, los IPF, IPF muchas veces presente acá, los de la comunidad y los del sistema científico. Y allí sacamos una serie de conclusiones en torno al tema autopista, en torno al tema fitosano, para contaminar el petróleo y en torno a otros temas. Y estamos terminando, ya está terminado el trabajo, está mandando evaluación en otra revista científica. Hicimos una investigación con el doctor Tomás Canevari, que es doctor en comunicación social, sobre audiencias públicas, agendas científicas participativas y políticas públicas, el caso de la prolongación de la autopista Ricardo Bonín, Buenos Aires-La Plata. Y así, bueno, nos llevamos muchas sorpresas, porque son 23 horas de desgrabación, análisis de las ciencias sociales, de lo que opinan el intendente Seco, la ONG Nuevo Ambiente y cada uno de las personas que opinamos sobre la autopista. Acá hay una información muy valiosa y una propuesta para que las opiniones de la comunidad, del mundo empresario, del mundo político y del mundo científico sean considerados en políticas públicas que realmente sean democráticas. Nosotros lo que estamos planteando es la democratización de la democracia, desde una ciencia popular, desde una ciencia participativa, con resultados científicos donde participa el pueblo. Y esto es un poco un brevísimo resultado de 5 años de 40 mesas en unos pocos minutos. Así que a partir de ahora, la idea es que entre los presentes aquí en la universidad y los presentes en la audiencia pública, abramos un pequeño intercambio donde cada uno comente o le pregunte a Patricia o comente acerca de esto que yo estoy mencionando, para ver en qué medida podemos avanzar con estos temas, y nuevamente agradecerte, Patricia, muy amable. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna... Bueno, no sé si yo quiero dar mi opinión por esto. José Pedrazo, vecino de Villa Arguello. Sí, yo como partícipe de la zona y además conocedor, porque he transitado 40 años de la
haber estado en Refinería La Plata, creo conocer un poquito lo que son los tratamientos de frentes, el tema que lo tomó en cuenta la refinería en los momentos que yo estuve trabajando, por lo menos. Sé que tiene un compromiso la empresa en estar permanentemente dando respuesta a estos temas. Lo siguen haciendo. Hoy ya no estoy en contacto, pero creo haber tenido un poquito de conocimiento y sé lo que sucede dentro de la empresa y creo que siguen con la misma temática. La empresa está abriéndose al diálogo y si se lo busca hacer el contacto científico con la empresa siempre estuvo colaborando. Por ese otro lado, yo también, como vecino, conozco la opinión de lo que nos sucede a nosotros como vecinos. En este momento, la zona donde yo vivo, la Franja de Berisso, es una zona donde está saturada de tránsito de vehículos pesados, muy pesados, y tráfico normal se hace casi imposible. Así que el tema de la autopista, que ya hace años que nosotros lo venimos escuchando, creo yo en lo personal que no debe demorarse más. Ya estamos superpoblados y un tránsito de 40, 50 cuadras por el 122, que pasa a ser también ruta 11, hablemos de la 90 en Villa Progreso, a salir por el lado de Ensenada rumbo a la autopista, nos tarda casi una hora en algunos momentos. Y la avenida 60, que es la calle de tránsito obligado y casi única entrada a Berisso, pasa por la zona de Villargüello con una demora tremenda, accidentes constantes, y por suerte las medidas de seguridad siempre fueron acompañando el tema, pero ya no da para más. Estamos pidiendo por ahí que se vea y siempre hay que hacer un poquito apoyando al progreso, porque yo también soy ambientalista y no quiero que el ambiente sea modificado, pero cuando hay que modificarlo para mantener la seguridad, el orden y un proyecto a futuro, hay que hacerlo con los resguardos que creo se deben estar contemplando en esta situación. Yo también tengo contacto con gente de vialidad que ha estado trabajando en el proyecto y sé que le han puesto toda su buena voluntad, que están dando respuesta a todo lo que se le presenta. Más aún, yo hace unos meses me reuní en forma personal, en particular con un ingeniero que está en la parte hidráulica de vialidad, y yo también le he presentado un proyecto conocedor del tema de la playa de despacho de camiones, donde a la zona acá de la planta de despacho están llegando entre 500 y 400 camiones diarios por estas calles, avenidas, que saturan el tráfico, y por suerte se toman todas las medidas de seguridad. Nunca ha pasado nada trágico o un choque menor siempre se dio, pero en realidad los peligros que estamos teniendo en esta zona son grandiosos, y por suerte creo que somos iluminados por Dios, nos está cuidando porque nos pasan cosas mayores. Por eso nosotros le hemos elevado una propuesta como vecino y vimos que la planta de despacho de camiones posee un contacto con la planta que está enfrente, al lado del Distrito Federal, donde la planta de bombeo, y se podría hacer vía oleoducto, sacar todos los productos que se despachan por esta zona a una zona más alejada. Con este ingeniero hidráulico hemos analizado que se pueden acompañar vía oleoducto todos los pesados y livianos que salen de la refinería en forma líquida, trasladándose a lo que sería la autopista La Unión más adelante, en Ruta 6, hacer esta presa de despacho que está puesta acá,
era una zona muy nodo de todo el tráfico, trasladarla 15 kilómetros más adelante. El ingeniero hidráulico también me tiró la idea que podía hacer, hasta no solo donde yo lo había propuesto, en la ruta 11 y la avenida 90, o donde vaya a pasar la ruta 6, sino más arriba, por ahí la zona de Arana, esa zona que también podría ser factible. En ese diálogo sé que la gente de Vialidad ha tenido ya algún periodo de audiencia para hablarlo con la gente de bombas y a su vez elevarlo a las autoridades máximas de PF. En esa colaboración estamos nosotros como vecinos que conocemos un poquito las dos partes de la situación. Y bueno, en eso pido también, yo soy uno de los que siempre acudo al Consejo Deliberante, porque creo que la política debe acompañar las necesidades, y para eso tenemos los concejales, que son nuestra voz. Yo hoy como vecino me dirijo orgánicamente al Consejo Deliberante y estamos tirando esta propuesta, con otra necesidad que también tenemos, pero hoy estamos refiriéndonos a este tema, por eso quería dar mi opinión. José Luis, muchísimas gracias. En principio, esto que usted ha hablado con un señor ingeniero en temas hidráulicos de Vialidad, una posibilidad es que el ingeniero hidráulico venga a exponerlo a una mesa. Así que venga a una de las mesas. Invité tanto a él como al intendente, y aparte no sé los problemas que cada uno tiene, sé que cada uno se debe reportar a su nivel superior, capaz que no tienen la posibilidad de... Claro. Hay una información, usted como habitante, ¿no?, de esa zona que se inundó tanto el 2 de abril, hay un dato muy importante que dio Patricia Pintos, y es que de las 25.000 hectáreas de humedales, creo, de la zona, algo así, hay 3.600 que se han ido urbanizando en 50 años. Entonces, si hay problemas de congestión de tránsito, lo importante es que si la congestión de tránsito se resuelve con una autopista, lo importante es que no siga afectando más a los humedales. Es decir, no estamos diciendo no a la autopista o sí a la autopista. Estamos diciendo sí a los humedales. Entonces, si el criterio es sí a los humedales con autopista para que no haya cientos de camiones por la 122, ¿cuáles son las soluciones que se pueden dar para que en años más no tengamos 3.600 hectáreas urbanizadas, sino que tengamos 6.000 hectáreas urbanizadas y sigamos haciendo retroceder los humedales? Entonces, esa es la postura que se ha planteado en muchas de las mesas de trabajo. Así que bueno, le agradezco mucho, José Luis, por sus aportes. No sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario relacionado directa o tangencialmente con los humedales, o alguno de los presentes. En el chat estaban haciendo algunos comentarios, Sí. así que si alguno de los participantes de Zoom quiere comentar, su micrófono. Por ejemplo, María Alejandra Pastor estaba hablando exactamente de esto, que habría que volver al tren. Sí. Si quiere hablar, María Alejandra. O cualquiera de los participantes. ¿Cualquiera que quiera hablar? Sí, con respecto al tren, por ahí, sí, ya no le voy a tocar en el tema, pero sé que se está trabajando mucho en reactivaciones de vías férreas que han quedado en el olvido o que estaban posiblemente que se podían llegar a utilizar. La Universidad de La Plata tiene una extensión en este momento que está haciendo por la 72, con un tren que es de ida y vuelta de poco peso, y es un avance tremendo, y tienen en vista hacer esa salida hasta prácticamente el hospital italiano, en la zona de Gambier, extenderlo a la otra vía, la Magdalena Pepinas, son salidas que descongestionan un poquito todo esto, y hizo que son volver un poquito al pasado, ¿no?
¿Hay alguien que quiere hablar en el...? Gracias, José Luis. Horacio, Sí. digo, nosotros que hemos puesto en la mesa cuando nos juntamos, ¿por qué no podemos, a ver, yo pienso más, ahora que se está definiendo lo político el año que viene, es empujar un poco, mandarme para que todo lo que se está hablando acá podamos tener alguna respuesta. Si bien ahora tenemos que agarrarlo a las personas que lamentablemente nosotros votamos, es como una estrategia, mandarme todo para que se hagan ver ya casi Visibilizar el tema, dice usted, Ana. Sí, sí. Ella es Ana del Comedor Los Hermanos, en Puente de Flor. Bueno, Ana está planteando visibilizar el tema ante los políticos, ante, digamos, las circunstancias de que estamos en un año preelectoral. Claro. O sea, no siempre está, pero siempre tratamos de conseguir el sí, y para ir a acompañar, y empujar, y molestar. Y bueno, en algún momento vamos a tener el sí. Sí, nosotros podemos hacerlo con los intendentes del Senado, con la autoridad ambiental. A mí en tiempo de pandemia... con el mismo vicerrector de la Universidad de La Plata. En el sur, con respecto al que querían pasar la autopista por la 90, yo mínimamente le doy una opinión, porque sí, a veces hay camiones, hay veces, bueno, yo era hija de astillero, mi papá trabajaba en astillero y a veces sí, siempre se fijaba, y yo me recuerdo por los camiones, por el peso de los camiones y todo, y sería entre todo bueno, o sea, trabajar paralelamente los humedales y paralelamente las autopistas, para que pueda salir este proyecto de ley y demás, si esa es mi opinión sincera. Claro, la idea es que no son incompatibles, o sea, que la aprobación del proyecto de humedales con una buena resolución de una autopista, chocan. Porque una cosa es hacer un edificio y cuidar el medio ambiente, vos tenés dos cosas para hablar, ¿entendés? Pero en la ciudad de La Plata, o sea, lo que sería toda la ciudad de La Plata, sabemos que no estaba en habitación para tener tanta gente. Y no respeta, vamos lo que es, las inundaciones de una ciudad de La Plata, es por culpa de la persona que no estamos cuidando el medio ambiente como realmente, que los humedales donde realmente tiene que ir el agua. O sea, una cosa lleva a la otra, y todos sabemos lo que pasó todo abril. Que no haya salido a la luz no significa que nosotros no sepamos. Claro. En la mayoría de los lugares. Y hay cómo le decís también a la gente que necesita un hogar, porque es algo, a ver, es un problema muy serio, ¿entendés? Vos cómo le podés decir a una persona que no tenga una casa digna y que pueda llegar en esos lugares. Yo creo que si tendría dónde estar en otros lugares, estaría, pero estamos viendo que también es una demanda y un déficit de todo el país, ¿sí? Porque donde realmente podían ubicar a esas personas, hoy la tierra está en dólar. Y sabemos que no, o sea, a veces duele pasar en esto y decir, nosotros vivimos, estamos en nuestro barrio y es un lugar de humedales. No es culpa de ti, ¿entendés? Pero si yo pudiera tener totalmente, es una cosa lleva a la otra y es un tema bastante amplio y bastante complicado. El tema tierra inmobiliario es algo que es una demanda. Una de las cosas que yo escuché recién del señor Rosso es de querer pasar, que supuestamente la autopista va a pasar por la 90. En la 90 tenemos los dos barrios nuevos. Ahí hay personas carenciadas, donde están los niños continuamente. Eso primero hay que planificarlo bien, porque no podés hacerte una autopista en la 90 donde vos sabés que tenés dos barrios carenciados, que de un lado tenés el barrio Evita, que del otro lado tenés el barrio Puente, donde sabés que hay chicos constantemente a la deriva. Y tenés otra cosa, que una autopista, ya pasando por un barrio, las casas no están preparadas para el peso que hay en una autopista. Porque no están preparadas las casas. Con el peso, con el tiempo, las casas vienen abajo. Si bien está bien hecha la conexión entre la 90 y la 6 por Arana, si bien pegaría porque sería un recorrido más corto, pero si hay que pensar en el tema de humedales, están las quintas también,
Eso, la de Inca. En principio, la 90 Ya se descartó, me parece. se propuso una alternativa Sería la 634, si no me para que no equivoco. fuese a la 90, sino 634. antes del aeropuerto o después del aeropuerto. Se puede aeropuerto. Claro, claro. Creo que Sí, ya se tuvo en cuenta eso, por eso. Se tuvo en cuenta y no se va a hacer más en las 90, se está pensando En en avanzar. 74. En Pasar por atrás del aeropuerto. Sí, que abarca Parques y Carlos igual. Sí. Y Parques y Carlos también está bien. El arroyo pescado. uno de los resultados de la audiencia pública fue una propuesta, una sugerencia del actual intendente de Berisso de hacer otro parque, reservorio, otro espacio verde, como es el Parque Martín Rodríguez en Ensenada. Es decir, se puede pensar en soluciones ingenieriles donde eso que decía Patricia, que el humedal es una gran esponja, y lo fue en 2013, gracias a Dios. O sea, porque fue impresionante esa imagen del bañado Maldonado lleno de agua. Gracias a Dios estaba el bañado Maldonado en Berisso y todo el agua se fue ahí. Para que si pasa algo parecido, la autopista no se hunde. Ese es el Bueno, que es el problema que tiene la autopista de La Plata-Buenos Aires, la su trazado actual, que se comporta como un dique el escurrimiento. Claro, entonces es importante que si ya existen antecedentes de que la autopista Buenos Aires-La Plata está funcionando como un dique, que cuando hicieron el tren décadas antes, 100 años antes, no lo hicieron como la autopista, porque hicieron puentes mucho más altos, como es el puente de Fierro u otros puentes ferroviarios. Entonces, ¿por qué no respetar eso? ¿No es cierto? Sí. Entonces, existen 3.600 hectáreas de los 25.000 hectáreas que vos mencionabas, Patricia. Existen soluciones ingenieriles que en principio no estarían siendo las que se estarían aprobando para hacer la obra. Es distinto al camino Rivadavia, que corre en el sentido de las aguas del arroyo El Gato, y que, bueno, se aprobó en la audiencia pública que se hacen unos canales paralelos gigantes al camino Rivadavia. Pero es muy distinto cuando la autopista va en sentido opuesto al drenaje de las aguas, que vos lo mostrabas muy bien en el último mapa. Entonces, es muy importante que se escuchen esas 23 horas de audiencia pública. Porque los vecinos, es decir, había vecinos que estaban a favor, había vecinos y políticos que estaban en contra, eso vamos a dar cuenta en una audiencia, en un trabajo que cerramos con Tomás Canevari. Pero es importante que la resolución de autopista, en la resolución de autopista, ninguno va a tener el 100% de lo que pretende tener. El otro día estuvimos en una reunión con el intendente de Capilla del Monte en Córdoba, con Fuerzas Vivas, y él decía, hay una autopista en el Gran Córdoba que va por Capilla del Monte sin Zacate. Hicimos una encuesta y el 70% está a favor y el 18% en contra. Entonces, yo como intendente, decía el señor, yo tengo que tratar de que ese 18%, de contemplar ese 18% y contemplar ese 70%. Porque si no, o la autopista no se hace, o la autopista se hace como lo tienen algunos. Entonces, creo que es muy importante contemplar la importancia de cuidar el humedal. De cuidar el humedal y de hacer una autopista cuidando el humedal. Vos fíjate que tal dispersión que están haciendo la autopista, y lo que hablábamos recién, lo que hablaba el señor Rosso, existen las vías de tren. ¿Por qué no restaurar eso? Claro. Porque, durante tantos años, durante tanto tiempo, décadas, el tren fue una movilidad mucho más grande de la que había en nuestro país. Y no solamente de transportar personas, sino de transportar otro tipo de cosas. ¿Y por qué se dejó abandonar? ¿Por qué se dejó estar? ¿Por qué no aprovechar eso que no está interrumpiendo nada? Y sin embargo tenemos vías muertas que están al pedo, que nadie hace nada por restaurarlas y volver a ocuparlas. Sí. Porque sería un gasto mucho menos que arrancar a hacer una autopista. Ay, pero yo no vendí auto. Bueno, pero me están llamando por la otra cantidad de gente, esa que la vez que descongestionás lo que es la autopista y podés utilizar la autopista para las movilidades grandes y lo que es la vía férrea para llevar a personas. Sí, o sea, hay un trabajo muy bueno de un geógrafo de la Universidad de Buenos Aires que se llama Luis Javier Domínguez Roca,
donde él plantea el alto valor de la multimodalidad del transporte. Es decir, el petróleo se va a acabar, todo indica que es mucho más oportuno el transporte ferroviario que el transporte automotor, pero el transporte automotor sigue existiendo. Y eso hay que sumarlo a algo muy importante que dijo Patricia. Estamos en una región metropolitana de 17, 18 millones de habitantes. O sea, no estamos en Chacabuco ni en Santa Rosa de Calamuchita. Entonces, si hay un sistema de autopistas con 3 cinturas metropolitanas, bien o mal hechas, como vos mencionabas, la autopista Buenos Aires-La Plata, con los problemas que tiene, entonces, ¿por qué no pensar en un cierre de toda la región, en lugar de que los camiones pasen por adentro de la ciudad, como pasan por 122, en mejores condiciones que las que se está proponiendo? Es decir, si se está proponiendo, acá atrás, donde estamos, que está el Exo Militar Naval, que está el canal de conclusión del puerto, se está proponiendo que la autopista pase por ahí y que se remuevan los metales pesados, el petróleo, que los químicos dijeron que es un riesgo ambiental altísimo. ¿Por qué no pasa por otro lado? ¿Por qué no pasa por otro lado? ¿Y por qué no se cuidan más los humedales y el ambiente? Es decir, no es no a la autopista o sí a la autopista. Es decir, cuidemos el humedal, cuidemos los canales que tienen muchísimo petróleo acumulado, los canales del puerto, que no pertenecen a YPF, el canal de conclusión que está acá atrás, y pensemos en una solución para una metrópolis de 18 millones de habitantes. Pero no como se le está planteando ahora, ¿no? El tema es que los funcionarios públicos escuchen a los científicos y a los vecinos. Lo que opinan en esta mesa, que hace 51 mesas que nos venimos reuniendo, lo que opinó la audiencia pública, porque es muy importante escuchar la opinión de los vecinos. No para darle el 100% de la razón a los vecinos, sino para contemplar todas las opiniones. Esto es un poco el espíritu de esta mesa de trabajo, ¿no? Horacio, disculpe, como digo yo, tanto que lo molesta, perdón, a esta vieja le vamos a dar lo que sea. Es molestar, insistir. En algún momento lo vamos a cansar y bueno, vamos a ver si hacen lo que... Pero ahí concuerdo con lo que dice Horacio, o sea, hay que trabajar y poner las cosas sobre la mesa y para ver el bien común para las dos cosas. Porque depende, si acá se toca, explotamos todo, bueno, explotamos, ya está. Pero en sí la realidad no tiene que ser así. Pero eso está, para eso también es público. O sea, estas audiencias deben de llegarse, porque vivimos en un país democrático y está muy bien escuchar las dos versiones. El por qué no se puede y el por qué sí se puede. Porque una solución tiene que haber, sin lastimar ambas partes. Sabemos también que hay cosas que sí se tiene que retomar o hacer, pero cuidar las dos cosas. El medio ambiente, nosotros todas las veces, con todas las cosas que vienen pasando, ya cada vez esto va a ser peor. Lo que pasó en Corrientes, o fíjate que eso va a ser la economía, que nosotros, y son años que vos vas a tener para recuperar montones de cosas que se perdió ahí. 1 millón de hectáreas, ¿no? Sí. 1 millón de hectáreas. Más allá que sabiendo que todo es un negociado. Es un negociado aparte de hábitat y es un negociado también político, porque si bien todas esas hectáreas que se quemaron, sabemos que esas hectáreas van a llevar más de 10 años volver a restaurarlas, a restaurar el suelo, lo que se quemó, de que haya plantación y todo eso. Entonces es también un negociado inmobiliario ahí también, porque claro, ellos agarran, limpian toda la tierra, empiezan a hacer casas, edificios, porque sabemos que bien, que la Argentina está superpoblada, porque cada vez tenemos más extranjeros, porque cada vez hay más superpoblación de todos lados, entonces hay que crear edificios, casas, es todo comercio. Y si bien la autopista también es otro tipo de negociado de las empresas automotrices
y del tema de camiones y de todo lo que usted me quiera decir, también sabemos que si bien esa ruta se abre, también es un negociado, y si le abrimos los trenes es una pérdida para lo que es la empresa automotriz, porque vos le abrís los trenes, sube más gente, lleva más gente, menos negocio para las empresas de micro, para la larga distancia. Si bien es una reorganización, digamos, política miserable, porque no piensan en el bienestar de las personas, sino de su bolsillo. Claro, pensemos, usted habla de la relación política miserable. Pensemos que los políticos que están con el tema de la autopista no son miserables, por favor. Pensemos que son elegidos democráticamente, pensemos que podemos dialogar con ellos, porque si pensamos que son unos miserables no vamos a poder dialogar con ellos. O sea, tratemos de ver que nos escuchen, a ver cómo podemos lograr que los vecinos y el sistema científico nos escuchen para que se oiga nuestra voz y para que no se haga lo que ellos quieren, como ellos quieren, ¿no? Tampoco le estamos pidiendo que lo hagan como lo quieren los vecinos de todas las organizaciones ambientalistas o todos los científicos. Queremos encontrar una postura intermedia donde se proteja la humedad. ¿No? Este es el objetivo de hoy. O sea, queremos que se proteja la humedad. La pregunta es cómo. Bueno, ¿cómo los gobiernos, las autoridades están protegiendo la humedad? ¿Cómo la universidad, el CONICET, no sé, el ingeniero Romanazzi, que sea, cómo protegen la humedad? ¿Cómo lo protegen? Y ver si se puede hacer algo, ¿se entiende? No sé si hay alguno de los presentes. Te iba a interrumpir. Y vamos a cerrar. Horacio, yo acá, en el Zoom. Sí. En el Zoom. Sí. Te hago una cosa, estaba pensando, ¿no se podría invitar a algún funcionario, algún representante de los municipios de Ensenada y de Berisso para ver qué explicación dan? Parece una muy buena idea, sí, puede ser. En lo personal yo lo vengo haciendo diario. Es mi diálogo constante que tengo con algunos porque sé que hay personas que son necesarias que estén en esta mesa. Claro. Sé que conocen el tema vivienda, el tema territorio y vivienda. Y los vengo invitando, me dijeron que sí, pero siempre me fracasan. Bueno, tomamos la idea un poco, entonces, hasta ahora tenemos 3 ideas. La del vecino José Luis, que planteó una idea que trabajó con un ingeniero hidráulico de vialidad, creo. Tenemos una idea de Ana, la vecina del Comedor Los Hermanos, que planteó la idea de visibilizar y de que los funcionarios conozcan esto. Y tenemos la propuesta de María Fernanda, de la ONG Nuevo Ambiente, de invitar a funcionarios. Yo tuve oportunidad de tener intercambios, de invitar a 8 funcionarios del municipio de Berisso y a 5 funcionarios del municipio de Ensenada. El director de Medio Ambiente, el señor Panettieri, me dijo que iba a hacer lo posible por participar. Le dije, bueno, si no podés venir, porque él estuvo en muchas mesas, si podés delegar en alguien. Del municipio de Berisso, una concejal, 2 concejales de 2 partidos políticos, del Frente para la Victoria y de la oposición, dijeron que iban a participar, que iban a venir, pero no han venido. Y un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia también se excusó. Y bueno, y otros funcionarios de la Autoridad Ambiental Provincial dijeron que iban a delegar para que es muy complicado. Para ellos, me lo han dicho, a veces se sienten incómodos cuando vienen vecinos, porque sienten que puede haber situaciones tensas, y es cierto que en alguna de estas 50 mesas, recuerden el Consejo Deliberante de Ensenada, se vivieron situaciones muy tensas, en OPDS se vivieron situaciones tensas. No sé si, Patricia, vos ya creo que tenés otro compromiso. No sé si querés hacer algún comentario en relación con los intercambios, porque ya estamos por cerrar. Gracias, María Fernanda. No, nada, me parece que son propuestas interesantes, sobre todo yo coincido con la señora en esto del insistir. ¿Será que vengo con esta gimnasia de la ley de humedales, donde creo que el que se duerme pierde,
porque bueno, se juega un poco a esto, ¿no? Al desgaste, al cansancio, a que todo siga igual, de alguna manera, o sigan el curso que viene teniendo, que es dominante en relación a ciertos intereses. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante, que es la de la insistencia, pero que va en línea con lo que decía, que planteaba la compañera de Medio Ambiente, de la invitación a los funcionarios de los municipios. Me parece que la insistencia es insistir en mantener el tema vivo, pero la insistencia también es en relación a comprometer a los funcionarios en sentir que digamos, hay un interés que está activo por parte de la gente que participa en espacios como este, ¿no? Así que, bueno, ya nada, celebrar esto. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Sí. Hay varias cosas que ahí pueden ver. María Alejandra Pastor. Yo te diría que... Disculpen. ¿El vecino quiere hablar también? No, yo porque hoy venimos a plantear un tema, lo hablamos después. Sí, escuchamos a María Alejandra Pastor. Que no pueda activar su audio, se está diciendo, bueno, esa es la gran pregunta, porque no hay otra opción. Que dice, evidentemente faltan actores y respuestas en estas mesas que se sigan llevando adelante en busca de soluciones conjuntas, que no dejen afuera a nadie. Dice, más que concentrada está superpoblada y se sigue concentrando sin planificación. Después Claudio Cosia nos dice, tengo un tema central de mi tesis, el efecto del avance de los barrios cerrados sobre los humedales de Hudson, y se contrasta la infravalorización de los mismos por parte del municipio en vez del negociado que se realiza paralelamente. Continúa, estos humedales funcionan como filtros del acuífero Cuelche y afectarían la calidad del agua que toman los vecinos, además de la regularización de sus ciclos hidrológicos como las sudestadas. La pregunta es qué se puede hacer para frenar el cambio de uso de suelo que promueve el municipio sobre las áreas de reserva de estos humedales. María Alejandra Pastor le dice, los funcionarios tienen que saber interactuar con los vecinos, el Estado somos todos, así nos debemos sentir al momento de actuar y no dejar solo en manos de otras decisiones que nos afectan tanto. Y que quiere probar el limonchela. Bueno, en relación con los temas de uso del suelo que mencionan, el vecino José Luis Grasso nos envió información acerca de que el municipio de Berisso creo que acaba de presentar, de aprobar un plan de ordenamiento territorial. Sí. Sí, yo creo que sería oportuno, un poco rescatando... Sí, yo no quiero tener ese informe en mano, saber de qué se trata, porque se trabaja, el municipio da los títulos, pero claro, no informa bien. Una posibilidad, rescatando lo que propone María Fernanda de la ONG Nuevo Ambiente, es invitar a los responsables de ese informe, tanto de la universidad como del municipio de Berisso, para que ellos vengan a exponernos acá a ver en qué medida ese plan convive con una propuesta de autopista y humedales o no convive, ¿no? Eso también es otra posibilidad. Sí, nosotros no fuimos invitados como vecinos porque también salió de un día para otro una información donde se acercó la ministra de Medio Ambiente a Berisso en una reunión abierta, pero fueron nada más que un grupo selecto de concejales y incluso no fueron todos los concejales, sino un grupo muy selecto de los dos municipios que se reunieron en una reunión donde dicen haber firmado un acuerdo, que tampoco lo hemos visto, así que pensamos que dentro de esa reunión se debería haber un poquito informado de lo que se trató. Si hay ese diálogo entre ellos, los temas medioambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, saber un poquito de qué se trata, porque como que nos tienen
mal informado o desinformado en realidad. Bien. El señor quería decir algo, Rodolfo. Pues, No, yo estaba, venimos por el tema de, quería ver si se trataba de la reunión, pero venimos por el tema del IPF, yo también. ¿Tema de? IPF. Ah, de IPF, bien. O sea, me han invitado por el caso, entonces estoy acá. Por eso yo escucho lo. Integrarme, digamos, acá, que es muy importante todo esto, ¿no? Pero veo que ciertos funcionarios, tanto de Berisso como de Senada, no están. No, aparecen. Es lo que necesitamos. Totalmente, nosotros podemos dar muchísima Exacto, pero lo que nosotros necesitamos por ahí es alguien que venga y que dé la firma o que se comprometa realmente firmando un documento, pero eso es obvio porque lamentablemente son mucho trabajo, pero bueno, como dijimos, no hay que bajar los brazos y seguir insistir. O sea, nosotros en nuestro barrio ha pasado, nosotros cosas que hemos trabajado de años, incluso personas que ya no están analizados como proyectos, que hace muy poco, 5 o 6 años, que sea aprobado, ¿me entendés? Yo creo que nosotros con estas reuniones, ser permanente, o sea, por ahí ser terroso, no importa, pero bueno, esperar también a veces cuesta y molesta, pero bueno, nosotros tenemos que seguir y también empezar a contagiar lo que nosotros hacemos también a demás vecinos, para que vengan, para que se informen, para que vean que realmente cuando nosotros todos nos unimos, porque eso también es la realidad, la unión hace la fuerza, y yo creo que eso también es importante, empezar a contagiar eso, no solamente acá, sino que vengan más vecinos, que podamos estar y que también que vayamos aprendiendo el día a día, porque eso también en los barrios cuesta muchísimo a veces el no saber, y hoy ir entendiendo un poquito más, se hace por ahí más liviano el trabajo a otras personas mismos y las decisiones, ¿no? Sí, hay posturas encontradas, o sea, el balance lo podemos exponer en las próximas mesas de trabajo. El resultado científico del análisis científico de la audiencia pública lo que da cuenta es que hay posturas de no a la autopista. Es decir, quienes dicen no a la autopista no están reconociendo que adentro de la ciudad, en la 122, está lleno de camiones. O sea, quienes dicen no a la autopista tienen una postura extrema. Quienes dicen sí a la autopista en estas condiciones no están considerando suficientemente otros temas. Por eso, la postura intermedia no es una postura extrema, no es una postura fanática. Es una postura que dice, si estamos en una gran metrópoli, donde hay autopistas, es una de las máximas metrópolis del mundo, ¿por qué no cerrar ese cinturón metropolitano cuidando más el medio ambiente? Y para que no se llenen de camiones en la 122. Es así de sencillo. Pero no, es muy difícil dialogar con una persona que quiere hacer la autopista de una manera que no cuida suficientemente el medio ambiente, o una persona que dice no a la autopista, no reconociendo que vivimos en una metrópolis con 18 millones de habitantes, donde hay millones de camiones que circulan por adentro de la ciudad, cuando podrían hacerlo por una autopista que cuide el medio ambiente. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿no? Algo simple, mira, yo te perdón que me interrumpa. Sí, Roberto. Hablaban hace un ratito con el tema del tren. De San Nicolás al puerto acá, el otro día llegaban como 40 bobinas. Vos viste que cada vez está acercando más la gente a toda la vida. Estamos hablando acá. Acá en la facultad, sí, por acá. Estamos hablando que no tendría que haber tantos camiones, y sí al tren que trae la bobina esa que digo lo siguiente: los funcionarios saben, son conscientes de lo que está pasando, los intendentes de Berisso, La Plata, Ensenada. En esta reunión que se hace acá, no les interesa, evidentemente. Van a seguir haciendo lo que ellos quieren hacerlo. Cuando realmente el tren era importantísimo, fueran tontos los ingleses cuando venían desde Ushuaia, acá a Federico Carlos Sur, los 375 días a trabajar. O sea, no eran tontos, eran inteligentes. Y nosotros, políticas internas de adentro del país, fuimos rompiendo todo ese trabajo, fuimos metiendo camiones. Y ahora estamos discutiendo que no sea la 90, sea la 630, o sea,
pero sí o sí quieren vender los camiones. Es una locura. Y porque es mucha plata. Bueno, pero es una locura. Es Algo simple que saldría mucho más barato y habría menos accidentes en las rutas. El tema del tren, señor. ¿Qué decidirá yo todo esto? Yo el tren lo veo también, pero ya está. Hay vías que fueron tomadas y ahí es donde también pido el acompañamiento del Estado. El Estado no puede estar ajeno a cuando se instala una casilla, que por ahí la necesidad de la gente que viene por una casilla se instala en el lugar donde le resulta más cómodo o más útil, porque por ahí esa persona, o por ejemplo, un limpia vidrio que limpia la esquina y le queda una cuadra de donde va a dormir, porque ni siquiera es una vivienda con agua ni servicio. Entonces, esa persona lo hace con una necesidad. Podemos contemplar que la necesidad sea por el momento una urgencia, pero a esas personas, mediante los censos, yo estoy esperando todavía la resolución o la información del último censo que se hizo, que no sabemos cuántos son. El censo se hizo, se pagó, hubo profesionales que hicieron el censo. Esa información, las carreteras se tiraron. por eso, esa información debe ser utilizada ya ahora, porque ahí debemos saber cuántas personas viven en este barrio, cuántas personas están en situación precaria, cuántas personas deberían ser, dada la posibilidad mediante un préstamo, otorgarle la posibilidad de que elijan un barrio cercano donde radicarse y no desplazarla a la fuerza. Yo estoy contra de hacer fuerza contra alguien que por necesidad se arrancó en un lado, pero vemos un poquito la solución a esa persona, porque esa persona se arrancó en un momento por necesidad. Están gobernando, cuando le diste el voto, no, después están gobernando. Por eso. ¿Sabe lo que yo no siento de esa cuando hicieron todo eso? Yo lo primero que eso, el tren que venían por el yo los chiquitos acá. Eran para aceptar, no sé qué Pasa hicieron. interés, a mí me pasa en mi barrio, a 3 cuadras de mi casa pasa lo mismo. En la frontera pasa. Hicimos que se van a venir allá. Allá se hacía que hicieron una nacional, no hicieron el trabajo, vendieron la casa para que de barrio. Entonces ahí, vamos a tener eso, no quiero que la gente tengan los sueldos, sepan trabajar y tengamos la posibilidad de tener una casilla en un barrio. Pero bueno, es Disculpe, Ana. Gracias por todos sus aportes. Ya, la Sila va a opinar y hay otras opiniones. ¿Querés leer, Alejandra? Y vamos a cerrar así con balance. Lo que pasó hoy. Brevemente, María Alejandra Pastor dice, bueno, sigue diciendo, un plan de ordenamiento territorial requiere obligatoriamente participación ciudadana, las universidades también deben estar al tanto y participar, hay normativa al respecto, no se realizó así en este proceso. Y Claudio Costia dice, pareciera que no hubo una decisión por parte de los barrios circundantes ni de centros facultativos en este proceso, más parece ser un negocio de las autoridades municipales y privadas. Bueno, yo respondo. Gracias, María Alejandra y Claudia Costia. Nosotros vamos creo que como corolario de la reunión de hoy, vamos a invitar a quienes hicieron el plan de ordenamiento territorial de Berisso y a las autoridades, por ejemplo, para consultarle esto que estaba preguntando María Alejandra Pastor, en qué medida existió la participación ciudadana y cómo eso se plasmó en los resultados. Y ahora, antes de cerrar, la Ciela, de una vecina de La Plata, ella quiere mencionar algo y hacemos un balance de cierre sobre la mesa. Un poco uniendo todo lo que se escuchó y todo lo que decían, y que creo que todos los presentes, sea por Zoom o acá presencial, estamos de acuerdo. Me parece que de qué manera se puede visibilizar esto para que la gente que no está interiorizada del tema, que es la mayoría, creo, porque los que no les toca de cerca no están enterados. ¿De qué manera se puede llevar esto a que justamente los ciudadanos se comprometan y participen? Porque me parece que muchos no participan por desconocimiento.
Que los que vienen a la reunión, porque se enteran de la reunión, pero la mayoría no se enteran, porque obviamente a muchos no les conviene que se enteren. Entonces, ¿de qué manera, qué herramientas podrían utilizarse para que se entere la mayoría de la población? Y de esa manera se comprometan, porque como me encantó lo que decía Patricia, del bien común. Y entonces, en la medida que todos tengamos conciencia del bien común, que en este caso son los humedales, nos vamos a comprometer porque nos afecta a todos, porque no hay dinero que les salve tampoco de esta situación de poner en riesgo con la crisis y con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que donde habría que poner energía es en visibilizar, pero masivamente, esta situación. ¿Cómo es? Medios de comunicación que siempre hay algunos que apoyen. Hay que encontrar las personas, pero me parece que acá la difusión es como lo que está fallando. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con la insistencia que decían Ana, Patricia, todos, Alejandra, y me consta de tuya, Horacio, pero es poco. Una cosa que vayan 3 personas a invitar y otra cosa que vayan 100 vecinos. Sí, sí. Es muy diferente. Entonces, y para eso es necesaria la difusión. No en el grupo de gente de siempre, sino en aquellos que seguramente, por ejemplo, yo soy nueva en esto, no pertenezco a una organización ni a nada, y me encantó toda la exposición de Patricia, aprendí un montón de cosas y todo, y el común de la gente que no está en este trabajo de medio ambiente desconoce. Entonces, a veces no es mala voluntad, sino que es ignorancia, no lo digo despectivamente ignorancia, sino porque no es el tema, y por ahí no tiene conciencia, no hay la información suficiente. Entonces tiene que llegar de una manera masiva a la población para así juntos poder luchar. Entonces, muchísimas gracias. En eso. Muchísimas gracias. Bueno, Sí. Alejandra Pastor quiere Sí. decir unas palabras. Si querés empezar a hablar, tenés que activar el micrófono. Ahí me desocuparon el living, por eso. No, sí, bueno, nada, re interesante. Yo no tengo exactamente, ¿qué tal? Saludos a todos. El asunto puntual de esta autopista. Yo soy miembro del Comité de Gestión de la Reserva MAP Parque Atlántico Mar Chiquito, en Partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Es un humedal. También se trabaja sobre las ampliaciones de autopistas, pero bueno, no atraviesa comunidades que tienen millones de personas. La problemática por ahí tiene que ver un poco más con los pasafaunas o este tipo de circunstancias que suceden, como que funcionan como diques tantas veces los caminos y las autopistas. Yo lo que estaba escuchando en eso, si hubo un proceso de ordenamiento territorial y no se participó a las personas y la mayoría de la población no se enteró, es una carencia enorme y es un defecto y es hasta casi ilegal incluso, ¿no? Porque debería verse, y que ustedes, por ejemplo, que están trabajando en esto, no se hayan enterado y el proceso esté cerrado, bueno, es grave. En definitiva, porque están hablando de un tema que es crucial, como tiene que ver el planteo de esta autopista, y si no se trabajó, bueno, entonces como decía Graciela y como hablaron ahí también con respecto a la difusión, eso es fundamental. Nosotros, muchos de los que estamos todos estos enterados de estas cosas, nos codeamos y hablamos entre nosotros, y realmente el desafío es trascender a otros ámbitos, porque son a ellos a los que hay que llegar, que a los que les llegan sí o sí es la desinformación conveniente. Entonces, bueno, justamente la falta de información, que incluso en estos procesos en que deberían ser tan participativos en la toma de decisiones que nos afectan, es hasta ilegal que no sean difundidos por el Estado, y sin embargo los procesos participativos se llevan de manera oculta. Entonces muy probablemente en ese proceso de ordenamiento territorial la comunicación la hayan hecho a dedo y con eso validan una participación ciudadana que en realidad es ilegítima. Entonces, bueno, nos toca como muy difícil la situación de ser vecinos conscientes, promover situaciones de información, porque la información compromete y es la que de codo a codo podemos dar para que los vecinos se comprometan en las acciones que nos... Entonces, bueno, ese es un desafío que por ahí en estas mesas tendrían que poder resolver, cómo llegar a más vecinos que puedan decidir y puedan participar, teniendo en cuenta eso, que el Estado somos todos y que las decisiones pasan por nosotros más que por otros que están muchas veces alejados en un escritorio tomando decisiones que nos afectan sin importar más que bolsillos de otros, ¿no? Entonces, bueno,
ese me parece que es el desafío, el acceso a la información y que con esa se puedan tomar decisiones informadas. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, no sé si María Fernanda quiere hablar. Sí, ¿sí? No, Alejandra, mira, en realidad tuvimos una audiencia pública, fue bastante controvertida, que es todo el trabajo que está recopilando, que estuvo haciendo Horacio. Acá el gran problema son las autoridades públicas, los funcionarios que miran para otro lado. En realidad, todas estas mesas participativas, ya es la número 50, somos un montón de gente que estamos atrás de esto. Así que realmente, o sea, el tema es muy complicado porque, o sea, esto fue difundido y la gente está al tanto. El tema es que, bueno, que tampoco la gente se compromete lo suficiente como para llevar adelante, pero por eso está muy bueno lo que se plantea, el tema de visibilizar mucho más el tema y, bueno, yo insisto en invitar a las autoridades a ver qué nos dicen. Pero realmente sí, creo que estamos todos de acuerdo hacia el camino donde vamos. El gran problema son nuestros funcionarios. Y aparte cuando los inviten y no vayan, también publicar que no vinieron. Tienen que estar en esa mesa y trabajar, no una vez a enterarse y ponerle el pecho al vecino, que se banquen la catarsis de los vecinos y después podemos trabajar todos tranquilos. Sí, Entonces, pero con los pies en el territorio. Estas 51 mesas de trabajo permanente tuvieron invitaciones formales desde la Universidad de La Plata y el CONICET. O sea, no fueron mesas hechas por un grupo de amigos. Y en las primeras mesas sí asistieron funcionarios. Y después dejaron de asistir. Nosotros tenemos el bajísimo porcentaje de asistencia de funcionarios públicos. Lo cual no habla bien de la democracia, porque son funcionarios públicos. Es decir, nosotros los hemos invitado y ellos no han venido. Entonces, cerrando esta mesa de trabajo permanente número 51 y agradeciéndoles a todos los presentes, siempre en la mesa lo que hacemos es un balance con los acuerdos. Entonces, y es el punteo que después se pasa en limpio en el afiche, que en este momento está en blanco. Cuando después Alejandra nos pase el audio, nosotros vamos a hacer la minuta de esto. El acuerdo número 1, en principio, creo que está relacionado con lo que mencionaba primero Ana, la vecina del Comedor Los Hermanos, que se relacionó con lo que mencionó Graciela y lo que mencionaron Alejandra en Mar Chiquita, que es una mayor visibilización, ¿no es cierto? Totalmente. Una mayor visibilización. Hay un segundo aspecto que mencionó María Fernanda de la ONG Nuevo Ambiente, que está relacionada con lograr el compromiso de que asistan funcionarios. Es decir, que asistan funcionarios. Y ahí abrimos la conclusión número 1, los funcionarios y los científicos encargados del Plan de Ordenamiento Territorial de Berisso, número 1, los funcionarios de Ensenada y de Berisso que están trabajando en el tema autopista, los funcionarios del actual Ministerio de Medio Ambiente que están trabajando en el tema autopista, y los funcionarios de Vialidad Nacional, que es la máxima responsable del tema autopista. O sea, nosotros podemos seguir, y acá viene el tercer tema, que decían Silvia, Ana, Lorena y la expositora Patricia Pintos, que ella lo está haciendo con la ley de humedales, que es el insistir, ¿no? El insistir, como dijo alguien, la gota china. Es decir, el hecho de que nosotros insistamos tampoco resuelve. Por eso el último comentario de Graciela es muy importante. No es lo mismo 10 vecinos o 10 personas que 50 o 100. Y allí yo creo que es muy importante el rol de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, no todos los medios de comunicación nos apoyan. Pero también, en primer lugar, también lo que dijo la señora, que me gustó muchísimo, ya que vos hayas mandado las invitaciones, y cuando estén en estas reuniones, también agarrá y decírselo a todos, porque hoy en sí lo que serían los medios de comunicación venden muchísimo y están todos siempre viendo lo que nosotros hacemos. O sea, no es la primera, no hace un año que estamos trabajando, sino son años. O
¿sí? Para llegar a estas 51 mesas, que es probablemente por un mes, entonces ya hay un trabajo armado. Entonces empezar a, como dijo, empezar también a decir, nosotros, a fulano, a tal funcionario, le invitamos a la reunión, tuvimos y no llegaron. Que también sepan, no siempre la buena, que también sepan la mala. Porque si no, siempre quedamos que nosotros estamos haciendo reuniones, porque llega un momento que también es un desgaste. Para no llegar a eso de decir, las discusiones siempre llegamos a lo mismo, ¿sí? Porque literalmente es así. Entonces empezar a denunciarlo, decir, bueno, también hacerlo público, que el funcionario, ¿vale? Nosotros con anticipación, porque estas reuniones siempre se hacen anticipadas, no es de un día para el otro que nosotros agarramos y hacemos las reuniones, sino que esto viene de una semana, a veces más, un mes antes, damos las invitaciones, y bueno, mandárselo, que también a todos los funcionarios, nosotros lo invitamos, que vos lo haces formalmente y con todo, que no han participado en estas reuniones, y el por qué, que también no nos digan por qué no vienen, por qué no están en una reunión que es tan importante, que se trata del medio ambiente, y se trata de un montón de cosas, y salud y de todo. Porque acá es algo, todo lo que se está trabajando. Y Horacio, hablando así barrialmente, uno cuando lo escracha, y es la que viene de víspera de elecciones, nadie va a querer estar escrachado, nadie. Entonces van a venir al pie. Pues nosotros tenemos la oportunidad ahora de que ellos vengan al pie. No venimos y nos escrachamos. Y un escrache, o sea, lo pensamos como barrio, un escrache, hoy por hoy. Sí, fue peor. Un escrache de mediático político, automáticamente en tiempo de elecciones va a pensar el vecino si te voto o no te voto. Sí, nosotros en la Universidad de CONICET no hacemos scratch, pero si los vecinos hacen el scratch, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es una forma de decirlo, en sí no sería un scratch, esa es una forma que hablamos nosotros. Pero si vos, con todo de la universidad, por eso estoy diciendo, a nosotros por ahí es un poquito el hablar científico y hablar nosotros de barrio, es un poquito, pero es lo que yo te decía, hacerlo visible, no tratarlo. Visibilizarlo que nosotros tuvimos acá y que hubo una invitación previa, pero el funcionario de tal no ha participado, no ha dicho ni siquiera por qué no vino, o si no puede venir que te diga el motivo, se puede cambiar la reunión. ¿Me entendés? Si yo tal día, a tal hora no puedo. Claro, visibilizar es distinto que escrachar. Claro, que visibilizar es lo mismo, o sea, es la misma. Usted habla de la manera, nosotros hablamos de la otra. No venimos, bueno, te escrachamos, no creo, ¿no? Bueno, y hay otro tema que es afín, para ir cerrando ya esta mesa número 51, que lo planteó el vecino José Luis Grasso, y es la posibilidad de que venga un ingeniero hidráulico de vialidad con usted a expresar alguna alternativa, una solución que usted mencionó también. No sé si queda algún otro tema. Sí, Alejandra, vamos a cerrar. La última. Sí. Como una... Vamos cerrando. Como una, gracias. la última, por ahí como una propuesta. Perdón, la última como una propuesta en una de esas. Nosotros trabajamos en Mar del Plata, por ejemplo, se armó, si ustedes tienen algún... Bueno, concejal están en La Plata, en la capital de la provincia, así que alguien afín o conocido, no afín político o nada, pero alguien con quien puedan trabajar, tal vez que estas mesas de trabajo estén reglamentadas por una ordenanza o una reglamentación de provincia. Eso por ahí es útil y obligaría a los funcionarios a concurrir. Nosotros trabajamos así en una mesa de pluviales en Mar del Plata y tenían que venir los actores que formaban parte. Se sacó una ordenanza, no se hizo, pero es una buena iniciativa para justamente obligar a los actores que tendrían que estar ahí a estar siempre. Uy, excelente, mirá que pasaron 51 mesas para llegar a escuchar esto. Sí. Y llegó de Mar Chiquita y Mar del Plata. Así que muy agradecido. ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a compartirles. No se olviden de dejarnos sus mails para compartirles la minuta de esta mesa y la fecha y el temario de la próxima mesa. Y la grabación también. Y agradecerle a Alejandra por todo lo que hizo con todo el apoyo logístico, que no fue menor, fue muy bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso.